Hola, nosotros somos el equipo Mizumi de la clase de salud animal. El equipo está conformado por José de Jesús Cano Méndez, Selene Notario Valdovinos, Melina Zapata de la Cruz y una servidora, Itzayana Castango Suárez. Nosotros vamos a hablar sobre la leptospirosis, la cual es una infección bacteriana, y voy a comenzar hablando sobre la taxonomía. Bueno, el nombre de leptospira viene del griego lepto, que significa fino, y espera, que significa espiral. Pertenece a la familia Leptospiraceae del orden Spiroquetales, de la clase Spirochetia y del filo Spiroquetales. Actualmente, el género Leptospira comprende alrededor de 21 especies, las cuales se van a dividir en 3 grupos. La siguiente, por favor. Tenemos el primer grupo, que es el grupo infeccioso, el cual comprende lo que son 11 especies, de las cuales las más comunes serían Leptospira interrogans y Leptospira icterohemorrhagi. En el grupo infeccioso intermedio encontramos lo que son 5 especies, las cuales la más común es Leptospira wolffi, y tenemos el grupo no infeccioso, en el cual comprende 6 especies, en donde la más común es la Leptospira biflexia. De hecho, en los años 80 solo se conocían 2 grupos, los cuales se dividían en 2 complejos: en el complejo interrogans, en donde están agrupadas todas las especies infecciosas, y en el complejo biflexia, en donde se encuentran todas las especies no infecciosas. Pero a partir de 1987, la clasificación de las especies se comenzó a basar en la homología del ADN medido a través de técnicas de hibridación. También es importante mencionar que la unidad taxonómica de Leptospira es el Cerobar. Es una clasificación de microorganismos según los antígenos que presenten en su superficie celular, y se conocen a partir de pruebas de aglutinación cruzada. Esta aglutinación cruzada es una reacción inmunoquímica que se produce al someter a bacterias a la acción de los anticuerpos, pero actualmente ya solo se clasifican por la homología del ADN. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de las características generales, la leptospirosis es una infección bacteriana aguda, que también se comprende como una enfermedad zoonótica, es decir, que se puede transmitir entre animales y seres humanos. Es de importancia global y tiene una distribución mundial. La enfermedad es producida por bacterias aerobias obligadas, las cuales tienen movilidad y tienen una forma de sacacorchos, como lo pueden visualizar en las imágenes. Tienen una longitud de 6 a 20 nanómetros y un diámetro de 0.1 nanómetros. Estas bacterias tienden a crecer en temperaturas entre los 28 a 30 grados centígrados y dentro de un pH que oscila entre los 7.2 y 7.6, pero estos rangos pueden ser variables. Como es una enfermedad que tiene una distribución universal, la sobrevivencia se ve favorecida por un ambiente cálido, húmedo y un pH neutro alcalino, y la transmisión ocurre mayormente en zonas en donde, aparte de tener un clima cálido, hay una expansión poblacional, es decir, mayormente en países que están en vías de desarrollo. Afecta alrededor de 160 especies de mamíferos, tanto domésticos como silvestres, en donde el periodo de incubación de esta enfermedad va de los 2 a 20 días, siendo el séptimo día el día en el que se puede empezar a tener algún síntoma de esta enfermedad, pero igual los días pueden ser variables. Eh, Dependiendo del reservorio, nosotros vamos a encontrar lo que es el agente infeccioso. La siguiente, por favor.
Y bueno, por ejemplo, tenemos que en el caso de especies domésticas, como el cerdo, podemos encontrar lo que es la Leptospira tarasovi, y en el caso de la rata y el perro podemos encontrar a Leptospira hemorragia, siendo pues el hospedero el ser humano. De hecho, solamente están estos reservorios como ejemplo, sino hay más. En el caso pueden ser también los marsupiales, murciélagos, las vacas, las ovejas, por solo mencionar algunos. La transmisión pues de esta enfermedad se da a través del contacto directo con la orina de estos reservorios ya infectados, o también con el agua o ambientes ya contaminados con dicha orina, los cuales pues estos detalles serán vistos en las siguientes diapositivas. Bueno, como ya les habían mencionado, los reservorios van a ser o van a mantener una relación entre lo que es el hospedero y el huésped. Aquí esta relación va a tener dos factores. Una, el hospedero puede o no presentar la bacteria, por lo tanto, esto significa que al momento de hacer pruebas sanguíneas, la serología puede salir negativa, a que no la puede presentar o la puede presentar y sufrir muy leves consecuencias. Por lo tanto, pues estos reservorios van a tener la capacidad de multiplicar de manera interna, muchos de ellos en lo que son los riñones, las bacterias, y así la orina la van a compartir y la van a propagar en lo que es principalmente el medio ambiente, con la contaminación de lo que son suelos, aguas y pues el alimento de otros ejemplos, de otras especies, como ya los habíamos mencionado. Igual aquí algo importante de mencionar es que otra manera de la transmisión de la leptospira en específico se va a dar a través de sus crías. Esto de manera interna o en lo que es el periodo neonatal. En el caso de la leptospira, los reservorios con mayor importancia van a ser los mamíferos. Estos van a ser principalmente los pequeños y van a ser con mayor frecuencia los de vida silvestre y también algunos roedores sinantrópicos. Eh, Estos van a ser los más importantes en cuestiones de mayor cantidad de números, pero también vamos a tener lo que son los reservorios indirectos o accidentales, que estos van a ser principalmente los domésticos. Estos afectan de mayor manera en el ámbito económico, ya que de estos muchas veces el ser humano se beneficia y trae consecuencias de salud más graves. Entre los principales, como ya les había mencionado mi compañera Chayana, se van a encontrar lo que son bovinos, porcinos, equinos, algunos cánidos incluso, ovinos y caprinos. Cabe mencionar que también, como ya habían mencionado, los marsupiales y los roedores van a ser de gran importancia y van a ser los principales reservorios de la leptospira. La que sigue, por favor. En cuanto a la epidemiología de lo que es la leptospira, pues sabemos que su posible origen fue en el sudeste asiático y que a la época actual pues ya se diseminó en lo que es por lo menos Europa. Esta enfermedad es una enfermedad que se considera reemergente en lo que es países de Sudamérica, aunque su distribución pues es a nivel mundial, como ya lo hemos mencionado. Aquí es importante mencionar que esta enfermedad se va a ver beneficiada por el tipo de clima, como ya lo dijimos, son las climas tropicales donde va a tener una mayor supervivencia, con alrededor de climas de entre 20 y 37 grados, y pues los suelos con un pH de 6 entre 8. Aquí también van a ser un mayor número de las poblaciones que estén en ámbitos rurales, ya que en el campo será donde habrá mayor número de reservorios debido justamente a esto que es el campo, y pues, se encontrará con menos frecuencia en lo que son las zonas urbanas. También se verán más afectados la población masculina, ya que muchas veces los hombres son los que principalmente trabajan en el campo. Bueno, aquí igual otro dato curioso es que de acuerdo con un estudio que realizó el doctor Luis Fernando Rendón Villegas, lo que es el Acuerdo Externo de Salud Pública de Caldas, Colombia,
2016 nos hace mención de que la media de incidentes a nivel mundial que hay es de 5 por cada 100.000 habitantes, lo cual para el año 2016 ya era un número bastante reducido. En años anteriores, cuando se empezó a dar la enfermedad, 73, pues el número era mucho mayor y había más personas infectadas que corrían un mayor número de riesgos. Sigue, por favor. Bueno, la leptospirosis, como ya había mencionado, es una enfermedad zoonótica, es decir, que aparece y se transmite a través de animales a humanos y es la consecuencia pues, de ciertos factores que voy a mencionar a continuación. El primero es el incremento de la densidad demográfica, que va unido al punto de abajo, que es un mayor contacto entre humanos y especies domésticas y silvestres. Y esto es que debido al aumento de la población humana, entonces necesitamos ocupar más superficie y por lo tanto estamos pues invadiendo ciertas zonas que son el hábitat de estas especies silvestres. Lo que me lleva al siguiente punto, que es el comercio legal e ilegal de fauna silvestre, seguido del cambio en el uso de suelo. Este factor es importante porque es el desencadenante de otros problemas, como por ejemplo una mayor probabilidad de inundaciones. En ciertas zonas el cambio en el uso del suelo pues ocasiona esto, que digamos que haya más inundaciones y las inundaciones a su vez pues favorecen la proliferación de ciertos vectores que pues al aumentar en población nos ponen en un mayor riesgo. El siguiente punto que quiero tocar es el de mutaciones. Y es que pues las mutaciones la mayor parte de las veces pues son el factor determinante para que una enfermedad sea capaz de infectarnos. Me gustaría mencionar como el que estamos pasando ahorita, que debido a la mutación en las espigas del nuevo coronavirus, que tiene una mayor afinidad en el receptor AC2, pues facilita pues su transmisión en nuestro cuerpo. Lo que me lleva al siguiente punto de una inmunidad innata y adquirida, y es que pues la mayor parte de estos agentes son el producto de la selección natural, es decir, que ya tienen ciertas características que les permite evadir nuestros mecanismos de defensa y pues que precisamente los ayude a que nos infecten más fácilmente. Bueno, lo que me lleva a mencionar sobre la leptospirosis es una infección bacteriana. Es transmitida a través de líquidos y la piel lesionada o no lesionada, y también de las membranas mucosas como es la nasal, la genital, la ocular y la intestinal. Hay dos tipos de contagio o de contacto, y es el directo, que es a través de orina, líquidos uterinos o placenta. Estos dos últimos pueden ser pues, durante el parto de algún animal, y el contacto indirecto, que es a través de la ingesta o exposición a agua contaminada o alimentos que fueron lavados con esta agua contaminada, proveniente de ríos, canales, estanques, terrenos húmedos y arrozales. Y también se ha visto que en albercas públicas también es un sitio de contacto indirecto para pues, infectarse con esta bacteria. Teniendo en cuenta pues, estas dos formas de contagio, hay ciertos grupos que tienen un mayor riesgo de contraer esta infección, y ellos son los veterinarios, trabajadores agrícolas, personal de mataderos o carnicerías, pescadores, jardineros y ganaderos, y como ya mencioné, también personas que practiquen deportes acuáticos, pues por estar constantemente pues en contacto con agua contaminada, pues claramente aumentan su riesgo de infección. Continuando con el caso clínico, con el cuadro clínico, la leptospirosis tiene un periodo de incubación de 2, 5 a 20 días, presentándose en la primera semana los síntomas. Esta enfermedad no tiene un cuadro clínico característico, por esta razón su diagnóstico a veces puede ser confuso. Unos lo pueden tomar como fiebre amarilla u otros como dengue hemorrágico. Por esta razón las manifestaciones clínicas son muy variables, siendo la sintomática la más frecuente. Por otro lado, la forma sintomática
pues durante la primera semana se manifiesta de manera brusca y pues digamos que el mayor peligro de esta enfermedad es que pues puede afectar a todos los órganos. Dentro de los síntomas que se presentan, los más comunes son fiebre, vómito, dolor abdominal, diarrea y constipación. La leptospirosis presenta 3 categorías clínicas que voy a explicar a continuación. La primera es la fase primaria o leve y pues como ya había mencionado es la primera semana y los síntomas aparecen de manera brusca y ocasionan lo que es fiebre, escalofríos, cefalias, que son dolores intensos a leves en alguna parte de la cabeza, mialgias, que igual son dolores musculares de intensos a leves pues en cualquier parte del cuerpo y pues se tiene un malestar general. Después de una semana puede desaparecer la fiebre y las leptospiras se eliminan a través de la orina. Es importante mencionar que después de que termina la primera semana hay una probabilidad de recaer otra vez después de otra semana, pero pues las probabilidades son menos. Si la fiebre no se quita o estos síntomas no se quitan después de la primera semana, se pasa a lo que es la fase secundaria, que es un poco más fuerte. Esta continúa la semana 2 y la semana 3 y presenta los mismos síntomas de la primera fase, pero como ya es más severa, pues hay afectaciones ya en el hígado. Se presenta lo que se llama como hepatomegalia, que es una inflamación del hígado. Hay problemas renales y hemorragias. Y bueno, esta es digamos que la fase secundaria, que si no se quita en la tercera semana, sí, continúa a la tercera fase, que también se llama síndrome de Weil. Lleva este nombre en honor a Adolfo Weil, que fue quien descubrió esta forma más severa de la leptospirosis. Está asociado a la Leptospira icteroemigrae y tiene afectaciones en la mayor parte de los órganos. Y pues como ya mencioné, tiene daños hepáticos como es la inflamación del hígado, daños renales como las hemorragias, y tiene esta afección llamada meningeo, que se caracteriza por dolor de cabeza, fiebre y un entumecimiento del cuello. También hay daño pulmonar que provoca hipoxia, que es esta falta de oxígeno en algunos tejidos que puede pues, poner en riesgo las funciones normales del cuerpo. También hay daños oculares, puede provocar visión borrosa y fotofobia, que es una alta sensibilidad a la luz. También provoca ictericia, que es esta coloración amarillenta que se ve en la imagen de arriba. Y también puede provocar problemas cardíacos. Por último, este cuadro clínico también se puede presentar en animales silvestres y domésticos. En ellos se presenta fiebre, inapetencia, hemorragias, ictericia y orina rojiza, y también ellos eliminan las leptospiras a través de la orina y bueno, provoca en ellos bajos índices de fertilidad, crías débiles, abortos y trastornos oculares. Las enfermedades emergentes. La leptospirosis es una enfermedad emergente que actualmente se conoce, en su tiempo anterior no. Esta fue identificada por Weil en 1886, que el cual él identificó la leptospirosis, pero en forma aguda, en su tercera fase. Esta enfermedad fue encontrada con Navarro en 1868, sin describir como tal qué era esta enfermedad. Solo se encontró que fue una variable entre la enfermedad amarilla y esta, sin tener como tal ningún nombre. En el año de 1883, Landowski identifica la leptospirosis y la da como una enfermedad clínica muy importante que puede dañar al ser humano. Después de 3 años de esto, Weil, con los datos de Navarro y Landowski, tal como tal el nombre de leptospirosis, pero al momento que lo identifica, que fue con personas, con trabajadores de campo, lo encuentra ya en fases agudas. Por eso se dificultó mucho identificar más adelante, ya que no nada más en esos lugares, sino en todos lados, pues en esas épocas donde estaba de la fiebre amarilla
y se encontraba una ligera comparación en cuadro clínico donde solo tenían algunas que otras variables. Mayormente eran similares. El cuadro clínico, tanto de leptocirosis como la fiebre amarilla, eran un poco similares, por eso era muy complicado identificar cómo era. Después de este punto del 86, se empiezan a hacer aislamientos tanto del patógeno, de los animales y del ser humano. Se cree que esta enfermedad fue traída aquí en América desde el sudoeste asiático. Se cree que del sudeste asiático, de Asia, se transportó a Europa por parte de ventas, compras de ahí de Europa, llegó a América, donde aquí ya con un clima templado, un clima favorable para ellos, para este patógeno, pudo quedarse y establecerse, siendo un problema muy grande, no similar como la peste negra, pero sí grande. Para estas fechas fueron en tiempos de invasión napoleónica a Egipto y de la Guerra Civil Americana. Fue una forma donde más fácil se transmitió en esas épocas. Y bueno, en México la primera detección de leptocirosis fue en 1920 en Mérida, Yucatán, que al inicio igual se identificó como fiebre amarilla hasta que llegaron especialistas que lo detectaron como tal y fue el primer cuadro clínico de esta para los siguientes encuentros. La siguiente, por favor. Como conclusión, tenemos que la leptocirosis, es una enfermedad que no solamente se pueden transmitir por animales como zoonosis, igual se puede encontrar en suelos o en cuerpos de agua que está ya contaminada con esta bacteria. Se conoce actualmente ya gran cantidad de esta, pero en su tiempo no se identificaba muy bien. Y aunque no haya sido, como comenté anteriormente, no haya sido fuerte como lo que sucedió con la peste negra, si no se hubiera identificado anteriormente, pudo haber estado algo a su nivel, ya que como se hacía una comparación y no se identificaba con exactitud si era fiebre amarilla o era leptocirosis, esto podía ocasionar una resistencia como tal bacteriana, sabiendo de que no se veía una gran diferencia entre estos dos. Esto podría haber crecido más y más y más hasta llegar a un punto donde la bacteria fuera muy resistente. Como sabemos, cada enfermedad pasan por exámenes de resistencia y dependiendo a qué es resistente y a qué es vulnerable y a qué logra soportar, se manejan tipos de tratamientos. Pero si no se hubiera identificado anteriormente esto, se hubiera seguido creciendo y se hubiera hecho más fuerte. De nuestra parte es todo. Muchísimas gracias.